Ella susurró: «Amo a los papás solteros». Dije: «Mi hija es primero». Ella respondió: «Lo acepto». El aroma del café robusta, oscuro y recién molido era la primera línea de defensa contra el silencio. Se mezclaba con el olor a cera antigua que emanaba de la madera maciza del parqué en su apartamento de Palermo. Una mezcla que Alejandro Castillo había codificado como orden. A sus 38 años, Alex no construía casas, construía fortalezas. Como arquitecto, su vida profesional era una sinfonía de líneas rectas, ángulos rectos y planos inamovibles. Su vida personal, aún más. Tras la partida de Valeria, un desliz fatal de los frenos sobre el pavimento mojado hace casi 3 años. El mundo de Alex se había solidificado en un solo y único propósito: proteger la frágil estructura de su hija, Sofía. Sofía, de 8 años, era la única residente de ese castillo emocional. Alex revisó el reloj de pulsera por tercera vez antes de las 7:00 a.m. Eran las 6:55, demasiado pronto para despertar a Sofía, demasiado tarde para permitirse el lujo de la deriva. Se sirvió el café, la taza humeante, calentándole la palma justo donde el metal frío del anillo de matrimonio solía presionar. El anillo ahora residía en la pequeña caja de terciopelo que guardaba en el fondo de su mesita de noche, el único objeto que le recordaba el calor caótico y el placer espontáneo que había desterrado de su vida. Desde la ventana escuchaba el rumor bajo, perpetuo, de Buenos Aires despertando, el claxon impaciente, el chirrido distante del subte y el suave susurro de los plátanos de la calle. Alex vivía en una rutina tan meticulosa que era casi ritual. Los martes eran de milanesas y ajedrez. Los viernes, noche de cine y pizza de mozzarella sin orégano. La estructura era su penitencia y su consuelo. Llevaba la culpa incrustada como una espina dorsal de acero, la culpa de haber sobrevivido, la culpa de haber permitido que el dolor de Sofía tuviera que ser mitigado por un solo padre, imperfecto y eternamente en duelo. Se había prometido que su hija jamás sentiría un vacío, por lo que su propio vacío emocional había sido sellado con hormigón. A las 7:15, el sonido esperado. Un leve roce de los pies pequeños sobre la alfombra del pasillo. Sofía apareció en la cocina, su cabello castaño revuelto, sus ojos grandes, aún somnolientos. «Buen día, papá», dijo con voz ronca. «Buen día, princesa», respondió Alex, y en ese momento la armadura del arquitecto se resquebrajaba un poco, revelando al padre devoto. El amor por Sofía era la única emoción que Alex se permitía sentir sin reservas. «Hoy tenemos el proyecto de la Pampa, ¿recuerdas? Necesitamos el papel craft para los gauchos». Sofía asintió, su mente ya en el juego. Para Alex, criar a Sofía no era una tarea, era una misión de ingeniería de precisión, donde cada detalle importaba, y en esa misión no había espacio para variables impredecibles. Antes de continuar, me encantaría saber de dónde nos estás escuchando. Deja un comentario con tu ciudad o país. La rigidez de la rutina de Alex solo se veía comprometida por las demandas de su profesión, especialmente cuando involucraban el patrocinio de las élites culturales. La noche del jueves era una de esas concesiones. La inauguración de la exposición Trazos de la Inestabilidad en la Galería Monteagudo, en Recoleta. Era una ironía que Alex, un hombre obsesionado con la estabilidad, tuviera que financiar el arte que celebraba el caos. Dejó a Sofía con doña Rosa, la vecina de confianza, y se enfundó en un traje gris oscuro, la corbata de seda un nudo firme bajo su mentón. Al entrar en la galería,
El ambiente lo golpeó. Olía a barniz fresco, a vino tinto caro y a una docena de perfumes florales mezclados con el humo tenue de cigarrillos furtivos. Las voces eran un murmullo constante, roto por risas agudas. Alex odiaba las multitudes, pero necesitaba asegurar el contrato de renovación del edificio adyacente al museo. Se movía entre la gente como un buque rompehielos, su presencia sólida y silenciosa. Fue el color lo que lo detuvo. Se había acercado a un óleo abstracto que representaba la deconstrucción geométrica de un puente, un cuadro que lo irritaba por su falta de propósito estructural. Pero a su lado había una mujer que parecía haber escapado del lienzo más vibrante de la sala, Eliana. Llevaba un vestido de seda color esmeralda que parecía vibrar bajo las luces de la galería. Su cabello negro, con ligeras ondas, caía sobre sus hombros con una libertad que le era ajena a Alex. No era solo su apariencia, sino la forma en que habitaba el espacio. Era curadora de arte, especializada en obras contemporáneas latinoamericanas, y su intensidad era casi palpable. En ese momento, Eliana estaba discutiendo apasionadamente con un crítico de mediana edad sobre la naturaleza efímera de la permanencia. Sus manos se movían con una expresividad latina que fascinó a Alex. Cuando sus ojos se encontraron con los de él, la intensidad de Eliana no disminuyó. Se enfocó. «Usted no está de acuerdo con el puente», afirmó ella, sin preámbulos, su voz clara y profunda. No era una pregunta. Alex tardó un segundo en reaccionar. Su cerebro, acostumbrado a los planos técnicos, se sentía inusualmente lento. «El concepto me parece débil. Un puente existe para conectar dos puntos. Si la conexión es inestable, el propósito se pierde». Eliana sonrió. No era una sonrisa social, sino una grieta genuina de diversión que iluminó su rostro. «Ah, el arquitecto. Usted cree en la función por encima de la metáfora. Yo creo que la belleza reside precisamente en el punto donde la estructura cede». «Si cede, se cae», replicó Alex, sintiendo el impulso inusual de debatir. «Y si se cae, podemos construir algo más honesto en el espacio vacío», desafió ella, inclinándose ligeramente hacia él. Un ligero aroma a sándalo y tinta antigua lo envolvió. «Soy Eliana Guzmán, Alejandro Castillo». El resto de la noche se desdibujó alrededor de ellos. La gente, los negocios, el ruido, todo se convirtió en un fondo borroso mientras Alex y Eliana se enfrascaban en una conversación que se extendía más allá del arte. Hablaron de la diferencia entre la belleza y la utilidad, entre el deber y el deseo. Por primera vez en 3 años, Alex sintió que su armadura era examinada de cerca, no por un martillo demoledor, sino por la curiosidad penetrante de un escalpelo. Eliana era un torrente, una fuerza que no pedía permiso, sino que simplemente existía. Alex era el dique, fuerte y firme, pero sintiendo la presión de la corriente. Cuando la galería se vació y solo quedaron los guardias y el personal de limpieza, se encontraron al borde de la puerta de salida, bajo la luz melancólica de los faroles de Recoleta. Habían hablado de todo menos de sus vidas privadas. La negación era cómoda. «Debo irme», dijo Alex mirando la hora. Eran las 11:45 p.m. Tenía que estar listo a las 7:00 a.m. para el desayuno con Sofía. La rutina era el ancla. Eliana no se movió. Había una intensidad concentrada en sus ojos, la misma que usaba para juzgar una obra maestra. Estaba juzgando a Alex. «Usted es un hombre que se esconde detrás de la perfección».
susurró ella, su voz bajando un tono, cortando a través del ruido distante del tráfico. Lo veo en la forma en que sus manos nunca están quietas, como si siempre estuviera revisando los cimientos. ¿Qué es lo que está protegiendo, Alex? El golpe fue tan certero que Alex no pudo mentir. Respiró hondo. Mi hija, soy padre soltero. Mi vida está construida alrededor de ella. El aire entre ellos se volvió denso. Alex esperó la disculpa, la retirada, el pánico. Esperó que ella dijera que era demasiado complicado. Siempre era demasiado complicado. Las pocas mujeres que se habían atrevido a cruzar su órbita habían chocado contra el muro invisible de la paternidad viuda y se habían retirado. Eliana dio un paso hacia él, cerrando la distancia entre ellos hasta que Alex pudo sentir el calor que irradiaba de su piel. Ella levantó una mano, rozando apenas la solapa de su traje, su mirada fija, sin parpadear, y luego lo dijo. Las palabras fueron un fuego secreto, una confesión lanzada al viento frío de la noche porteña. Amo a los papás solteros. La declaración lo desarmó. Era franca, peligrosa y cargada de una intención que Alex no se había permitido sentir en años. Era un permiso no solicitado para sentir deseo. El pánico se apoderó de él. Tenía que restablecer las reglas. Tenía que erigir el muro más alto, el más inexpugnable. Mi hija es primero, respondió Alex, el mantra grabándose en su voz, sin ceder un centímetro. Era la prueba de fuego que siempre presentaba. Eliana no se ofendió, no dudó. No había ni un rastro de incertidumbre en su rostro. Ella lo miró con una convicción que él encontró aterradora y simultáneamente seductora. Su respuesta no fue una promesa, sino un compromiso. Lo acepto. La aceptación de Eliana era un regalo peligroso. Abría una puerta en la fortaleza que Alex creía haber sellado para siempre. Esa noche y las noches que siguieron se entregaron a una vorágine de descubrimiento. Sus citas eran clandestinas, metódicas. Almuerzos robados entre conferencias, cafés rápidos y conversaciones telefónicas que se extendían hasta la madrugada, justo después de que Alex se asegurara de que Sofía estaba profundamente dormida. Eliana era el caos elegante. Lo sacaba de su zona de confort, lo obligaba a ver la belleza en la imperfección. Ella lo hacía sentir vivo de una manera que la arquitectura no podía. La pasión era un golpe de gracia, intenso y liberador, reviviendo partes de él que habían estado en hibernación. El problema era que el caos no podía permanecer indefinido en el perímetro. Eventualmente, Eliana tenía que encontrarse con la estructura. Una noche de sábado, tras 3 semanas de esta danza emocional, Alex se sintió incapaz de despedirse de ella en el vestíbulo. El deseo de integrarla, por primera vez en su vida viuda, a la realidad de su hogar era demasiado fuerte. Era el primer acto de traición a su propia armadura. ¿Quieres subir?, preguntó, su voz baja, cargada de la advertencia. Pero Sofía está durmiendo. Tienes que ser una sombra. Eliana asintió, sus ojos brillando con la emoción de la invasión. Soy excelente en ser una sombra, Alejandro. Recuerdo la regla. Mi hija es primero. Subieron en silencio, los pasos amortiguados en el apartamento oscuro. El aire estaba frío, pero el aliento de Eliana en su cuello era cálido. Alex sentía una mezcla embriagadora de excitación y terror. Estaba trayendo la inestabilidad a su santuario. Pasaron 1 hora en la sala.
susurrando y besándose con la urgencia de amantes prohibidos, la luz de la luna filtrándose a través de las persianas. Muestras de arte moderno, planes de construcción. Y ahora, esto, Eliana susurró, tocando suavemente la cicatriz emocional que Alex llevaba. Me gusta tu vida secreta, arquitecto. No es secreta, es estructurada, corrigió él, aunque sabía que sonaba débil. La noche se sentía perfecta, pero la perfección en la vida de Alex nunca duraba mucho. Alrededor de la 1:00 AM, un ruido. Sofía. La niña se había despertado. A veces tenía pesadillas o simplemente quería un vaso de agua. Era una parte predecible, mitigada por el abrazo inmediato de Alex. Sofía, en su camisón de franela con pequeños conejos, salió de su habitación y caminó directamente hacia la cocina, pero se detuvo en el umbral de la sala, sus ojos grandes y sorprendidos por la presencia de una silueta desconocida en la penumbra. Eliana, que había estado recostada cómodamente en el sofá de cuero, un mueble que Alex había elegido por su firmeza, se incorporó con una rapidez que Alex admiró. «Hola», dijo Eliana, con una sonrisa dulce y cautelosa. Alex se apresuró a interponerse entre ellas, tratando de gestionar la repentina explosión de una variable desconocida. «Princesa, ¿tienes sed? Ve a la cocina. Papá te da agua». Sofía no lo escuchó. Su mirada estaba fija en Eliana, luego en el sofá. Ella siempre dejaba su osito de peluche, Patricio, justo en la esquina de ese sofá. Era su punto de anclaje territorial en la sala. Eliana, tratando de aliviar la tensión, levantó el osito que había estado detrás de ella. «Mira, ¿es tuyo? Es muy lindo». Y allí, en el corazón de la fortaleza de Alex, ocurrió la primera fisura. Sofía no reaccionó con la timidez esperada. Reaccionó con una mezcla de posesividad y temor. «¡No lo toques!», gritó la niña, una voz aguda y estridente que resonó en el silencio del apartamento. Corrió hacia Eliana, no para saludar, sino para arrebatarle el osito. En la prisa, el pequeño vaso de agua que Alex había traído de la cocina se cayó de sus manos. El agua salpicó el parqué antiguo y el cristal se rompió en un patrón de grietas irrecuperables a los pies de Eliana. El llanto de Sofía llenó la sala. No era un llanto de dolor físico, sino un lamento por la violación de su orden, el oso, su territorio, el sofá y su padre. Todo había sido invadido por una extraña mujer hermosa que olía a sándalo y a peligro. «No es justo. Tú no estabas aquí», gritó Sofía, aferrándose al osito mientras miraba a Eliana con una hostilidad que heló a Alex. Alex se quedó paralizado entre el cristal roto y el caos emocional. Eliana se había levantado, su rostro pálido pero firme, su aceptación de la paternidad siendo probada, no por una agenda de reuniones, sino por la furia de una niña de 8 años. El juramento de Eliana, «lo acepto», había resonado con pasión en la noche de Recoleta, pero enfrentada a la realidad de la paternidad soltera, de la estructura rota y el cristal esparcido, la aceptación parecía insuficiente. El caos había entrado en el mundo de Sofía, y Alex, parado allí, viendo su vida desmoronarse en trozos agudos, se preguntó si el placer que había redescubierto con Eliana valía la demolición del único templo que le quedaba en pie. La pregunta era más que una duda, era la promesa de un conflicto inevitable. El vidrio roto yacía en el parqué oscuro como un patrón de estrellas muertas. Alex no lo limpió inmediatamente. Se quedó allí
inmóvil, dejando que la frialdad de la medianoche de Recoleta se filtrara bajo su piel. El olor a miedo era más denso que el perfume persistente de Eliana. Fue la voz ahogada de Sofía, un murmullo atrapado detrás de su puerta, lo que lo sacó de la parálisis. «Papá, ¿se fue?» Alex se acercó a la puerta de su hija, golpeando suavemente. «Sí, mi amor, ya se fue. Fue solo un accidente estúpido». No abrió la puerta, y él respetó esa barrera. Sofía siempre había necesitado su espacio para procesar el mundo. Desde que su madre murió, la distancia física era a menudo su única defensa contra el dolor emocional. «¿Qué fue lo que se rompió?», preguntó Sofía. «Una estantería vieja. No importa. Vuelve a dormir». Hubo un silencio largo, cargado de la sabiduría prematura de una niña de 8 años que sabía distinguir perfectamente entre una estantería y una estructura. «¿Vamos a dejar de ser nosotros, papá?». La pregunta, desnuda y directa, apuñaló a Alex justo en el lugar donde la armadura de viudo perfecto siempre había sido más fuerte. Era la pregunta que había temido desde el momento en que Eliana le había tocado la mano por primera vez en aquella galería. «Nunca, Sofía», prometió, apoyando su frente contra la madera fría. «Nosotros somos la única cosa que es segura, te lo prometo». Pero mientras hablaba, observó el patrón irregular del cristal roto en el sala. Seguridad. Él había construido un templo de seguridad sobre los cimientos de la culpa, y ahora Eliana, sin querer, había lanzado un pedrusco contra la fachada. Limpió la casa metódicamente, cada movimiento una penitencia. No encendió la luz de la cocina, disfrutando de la soledad que le permitía escuchar el eco de su propio fracaso. Cuando el sol comenzó a asomar tiñendo de gris los edificios históricos, Alex se sentó en el sofá con la mano cortada y el alma aún más abierta. A las 8 de la mañana, Eliana le envió un mensaje. «Estoy en la galería. Ven, no podemos dejar esto flotando». El miedo de Alex era que ella quisiera arreglarlo con una intensidad aún mayor. Él necesitaba orden, no otra oleada de pasión que lo llevara a ignorar el mundo real. La galería de arte, siempre un refugio de belleza contenida, se sentía esta mañana como un campo de batalla. Los lienzos abstractos, llenos de colores violentos, parecían reflejar su estado de ánimo. Eliana estaba junto a una escultura de metal pulido, vestida con una simplicidad engañosa, un traje negro impecable que no podía ocultar la electricidad que irradiaba. «No te ves bien», dijo Eliana, sin preámbulos. «Y no me refiero a las ojeras, Alex. Te ves como si hubieras pasado la noche decidiendo si el placer merece la pena». Él no sonrió. «Sofía tiene miedo, Eliana, miedo real. No es que no te acepte, es que tiene pánico a la inestabilidad. ¿Su madre? Su madre nos enseñó lo frágil que es todo. Y anoche, yo, con mi estupidez, le probé que esa fragilidad existe». Eliana suspiró, acercándose, pero deteniéndose antes de tocarlo, sintiendo la barrera que él había vuelto a levantar. «Yo te dije que lo aceptaba, Alex, y lo hago. Amo tu deber, amo que seas un padre así. Pero lo que pasó anoche no fue tu culpa, ni fue culpa mía. Fue la fricción entre la vida que te permitías y la vida que tienes conmigo. La vida que tengo contigo es caos», sentenció él, la voz baja y cortante. «Es un riesgo que no puedo permitirme. Ella es lo primero, siempre». Y anoche esa prioridad se sintió atacada. Eliana lo miró a los ojos.
Su intensidad era como un foco en la penumbra de su alma. Tu hija es tu deber sagrado, sí, pero tu hija también es la coartada que usas para no vivir de verdad, replicó ella. Su tono era firme, no acusatorio. Me dijiste que tu vida era una estructura rígida. Yo entré y te di un terremoto de escala menor. Y tú, el arquitecto, te derrumbaste. ¿Por qué? Porque esa estructura estaba construida sobre cimientos podridos. La culpa por haber sobrevivido y la negación de que tienes derecho a ser feliz. Alex sintió un nudo en el estómago. Ella tocaba la herida que él había suturado con el hilo del deber. No tienes derecho a analizarme así, espetó él. Claro que lo tengo. Si voy a estar en este mundo, tengo que entender las reglas. Y tú me estás dando reglas falsas. Las reglas que dictaste no son para protegernos a nosotros de la realidad, sino para protegerte a ti de la vulnerabilidad. Yo dije, acepto, pero tú no me dejaste ver cómo es ese mundo. Lo escondiste como si fuera un defecto de diseño. Alex caminó hacia una ventana, mirando el tráfico matutino. Tenía razón. Había intentado compartimentar a Eliana, dejándola solo en el espacio del placer y el arte, lejos de las horas de tareas, de los partidos de fútbol y de las cenas silenciosas. Si esto va a funcionar, dijo él, volviéndose. Su voz llena de la autoridad que usaba en el sitio de construcción, las reglas tienen que cambiar. Necesitas entender la rutina. Necesitas entrar en el flujo, no interrumpirlo. No más sorpresas nocturnas, no más incidentes. Tienes que conocer a Sofía lentamente, en mi terreno. Y si en algún momento esto la incomoda, si veo la más mínima señal de que la hace infeliz, se termina. No habrá discusión. Eliana asintió lentamente, una sonrisa casi triste dibujándose en sus labios. Lo acepto, de nuevo, pero con una condición, Alejandro. No me conviertas en tu ama de llaves o en una invitada de fin de semana. No quiero solo tu tiempo libre, quiero tu vida completa. Muéstrame el templo, con sus grietas y sus imperfecciones. Pero cuando estemos dentro, no me pidas que baje la voz solo porque temes el eco. El desafío de la integración comenzó la semana siguiente, no con un gran evento, sino con un simple ritual: la cena de los jueves. Los jueves eran el baluarte de la vida social de Alex. Cena con su mejor amigo, Martín, y su esposa, Laura. Ellos eran su ancla a la vida adulta que existía antes del terremoto, pero también eran una sombra constante, ya que habían sido íntimos amigos de su difunta esposa. Alex había preparado el escenario meticulosamente. Sofía estaría presente para la cena. Luego se retiraría temprano. Eliana llegaría puntual, vestida de manera sencilla, lista para la conversación amable y superficial. El ambiente se sintió espeso desde el momento en que Eliana cruzó la puerta. Ella traía una botella de vino tinto que Martín, un abogado conservador, consideró demasiado pretencioso. Eliana, qué gusto conocerte finalmente, dijo Laura, su voz llena de la curiosidad y la cautela de quien evalúa a una posible usurpadora. Alex nos ha contado, bueno, que te has vuelto parte importante de su vida. Es un honor conocer a los custodios de la vida de Alex, respondió Eliana con una sonrisa demasiado amplia para el gusto de Laura. Parece que es un hombre muy custodiado. Martín se rió nerviosamente. Simplemente nos aseguramos de que no cometa errores. Ha pasado por mucho y Sofía es delicada. Sofía, que estaba dibujando furiosamente en el rincón del comedor,
levantó la cabeza ante la mención de su nombre, como un pequeño centinela. La cena fue un estudio en la disonancia. Alex intentaba ser el anfitrión puente, lanzando temas neutrales: la economía, el clima, un nuevo proyecto de arquitectura. Pero Eliana no estaba diseñada para la neutralidad. Cuando Laura preguntó sobre el último trabajo de Eliana, esperando quizás la descripción de una tranquila muestra impresionista, Eliana se lanzó a narrar el montaje de una instalación performática sobre la fragilidad de la memoria institucional en América Latina, que involucraba un coro de lamentos grabados y una pared de fotografías quemadas. Mientras Eliana hablaba con pasión, Alex vio el rostro de Laura pasar de la curiosidad al horror educado. «Vaya», dijo Laura, forzando una sonrisa. «Suena intenso», muy distinto a lo que a Alex solía gustarle. El comentario era un dardo envenenado. Solía gustarle su esposa. Alex sintió el calor subir por su cuello. El arte de Eliana es desafiante, sí, pero la admiro profesionalmente. Yo admiro el desafío en la vida, intervino Eliana, mirando directamente a Martín y Laura. La comodidad es el enemigo del crecimiento, ¿no creen? Ustedes son la prueba de que se puede tener estabilidad. Pero Alex, él es distinto. Él ha estado tan envuelto en el luto que había olvidado cómo se siente el riesgo. Martín se sintió obligado a defender a su amigo. No era luto, Eliana, era deber, era reconstrucción. Es un padre soltero. Hay que ser responsables. La responsabilidad no tiene por qué ser aburrida, replicó Eliana, bebiendo su vino. Y francamente, creo que su rigidez es lo que lo agota. Yo no busco destruirla, busco decorarla un poco, inyectarle vida. Sofía, que había estado observando a Eliana con una intensidad casi clínica, decidió que era su momento de interferir en el decorado. «Papá, ¿me acompañas a buscar mi cuaderno de matemáticas?» Era una petición innecesaria. El cuaderno estaba en la mochila al lado de la silla, pero era una señal clara. Alex se levantó inmediatamente. «Disculpen». En el pasillo, Sofía se aferró a su mano, no a la cintura como hacía a veces, sino a la muñeca, un gesto de posesión. «No me gusta, papá», susurró Sofía. «¿Qué cosa no te gusta, mi amor? ¿Eliana? ¿O la cena? No me gusta cómo me mira, como si yo fuera algo que tiene que mover para sentarse ella. Y no me gusta cómo hace que te olvides de quién eres tú». Alex se arrodilló. «¿Yo? Yo sigo siendo yo, Sofía. Soy tu papá». «No, ella te pone nervioso. Y cuando estás nervioso, no eres mi papá, eres como una torre a la que le están quitando los ladrillos de abajo. Y tú siempre tienes que estar quieto, papá. Siempre». La honestidad brutal de Sofía le congeló el corazón. Ella no quería que él fuera feliz. Quería que él fuera inmutable. Quería la armadura de vuelta. «Ella no me está quitando nada, cariño, solo me está enseñando que puedo respirar un poco. ¿Recuerdas lo que hablamos? Que a veces la gente nueva entra en la vida y eso está bien. Pero la gente nueva rompe cosas, papá», dijo Sofía, señalando con la cabeza la sala donde el cristal había caído la semana anterior. «Si la dejas entrar demasiado, vas a empezar a romper los ladrillos que te sostienen a ti». Alex la abrazó con una urgencia que no sintió del todo honesta. Luego la llevó a la cama. Cuando regresó al comedor, el ambiente era glacial. Eliana, a pesar de su vivacidad, parecía más pequeña. Martín y Laura estaban claramente incómodos. La noche terminó rápido.
con promesas falsas de volver a vernos pronto. Cuando Eliana y Alex se quedaron solos, la tensión era tan densa que se podía palpar. «Fui terrible», admitió Eliana, pasando una mano por su cabello. «Me puse a la defensiva. Ellos me miraron como si fuera una plaga que te iba a despojar de tu buen juicio y tu vida ordenada». «Es que lo eres, Eliana», dijo Alex, su frustración brotando. «Te pedí que entrases en el flujo y tú bombardeaste el muelle. No entiendes que este mundo no es una galería. Aquí la gente quiere paz, no performance. Queremos estabilidad, no que nos recuerden constantemente que la vida es una obra de arte quemada». Ella se acercó y le tomó la mano, sus ojos fijos en los suyos. «Y yo te pido que seas honesto, Alex. ¿Quién te juzgó más esta noche? ¿Ellos? ¿O la sombra de tu esposa, que te recordaba que tú no deberías querer esto, que tú deberías estar conforme con el luto estéril?» La acusación fue tan precisa que Alex sintió un escalofrío. Ella sabía que su conflicto no era solo con el exterior, era una guerra civil interna. «Mi hija tiene razón», dijo él, retirando la mano. «Tú me pones nervioso. Me obligas a mirar las grietas que intenté cubrir con yeso. Y esa vulnerabilidad me aterroriza». «¿Y te aterroriza tanto que estás dispuesto a sacrificar tu felicidad?», preguntó Eliana. «Porque si tu hija necesita que seas una estatua para sentirse segura, lo que necesita no es un padre inmutable, Alex. Necesita terapia. Y lo que tú necesitas no es un escudo, es alguien que te enseñe que puedes ser padre y amante al mismo tiempo, sin traicionar a nadie». Ella se puso de pie. Su intensidad se había transformado en una tristeza profunda. «No voy a ser tu secreto ni tu proyecto de integración fallido. Si me quieres, si quieres esto, tienes que demoler un poco esa estructura, no por mí, sino por ti, porque la perfección que buscas no existe y te está ahogando». Eliana no esperó respuesta. Lo besó con una dulzura breve y desesperada, recogió su bolso y se fue, dejando a Alex en la penumbra de su apartamento perfectamente diseñado, sintiéndose, por primera vez en años, completamente fuera de plano. Alex se encerró en su estudio, el santuario donde el caos del mundo exterior se transformaba en líneas limpias y planos sólidos. Extendió un enorme rollo de papel sobre el tablero de dibujo. No iba a diseñar un edificio, iba a rediseñar su vida. Se recordó la premisa de su existencia post-viudez. Sofía es primero. Pero si Sofía es primero, y el bienestar de Sofía depende de la inmovilidad emocional de su padre, ¿cuál es el costo a largo plazo? ¿Está creando seguridad o dependencia? Si su sacrificio lo convierte en un padre amargado e incompleto, ¿es eso un buen legado? Observó el plano de su apartamento. Cada muro, cada ángulo estaba diseñado para la funcionalidad y la memoria. Pero Eliana había señalado el fallo estructural, la falta de espacio para el futuro. La pasión con Eliana no era solo sexo. Era la sensación de que el arquitecto, que llevaba 8 años diseñando vidas ajenas, finalmente tenía permiso para habitar la suya. Eliana le había dado la llave para salir de la celda de la culpa. Si quería a Eliana, tenía que aceptar el caos. Si quería a Sofía, tenía que garantizar el orden. Alex tomó su lápiz de dibujo y dibujó una línea audaz sobre el plano. La línea no representaba una pared, sino un quiebre. El conflicto inevitable ya no era una promesa, era una realidad activa.
Se preguntó si la solución arquitectónica era la demolición total o si podía encontrar una forma de construir un nuevo ala moderna y vibrante que respetara la integridad de la estructura original, frágil y antigua. El dilema de Alex era el dilema del hombre que se había definido por su deber, enfrentado al deseo que le gritaba que también merecía ser un hombre para sí mismo. No podía renunciar a Sofía, y ahora, tras haber redescubierto la intensidad de vivir, se dio cuenta con una claridad aterradora que tampoco podía renunciar a Eliana. La única salida era forzar a sus dos mundos a convivir, sin intentar suavizar las aristas ni amortiguar el sonido. La prueba era si la estructura, construida en medio del dolor, podía soportar el peso de la alegría. Alex recogió su teléfono, sintiendo el impulso de llamar a Eliana, no para establecer reglas, sino para proponer un nuevo diseño, algo que los forzaría a todos a ser vulnerables, a abandonar las fachadas. Necesitaba un plan, y la única manera de convencer a Sofía de que Eliana no era una amenaza era mostrarle que Eliana entendía y respetaba la base de su vida, incluso si no la compartía. La guerra de la coexistencia acababa de comenzar y el campo de batalla sería su propio hogar. Marcó el número de Eliana, sintiendo la tensión en el pecho. Sabía que la próxima etapa de la integración sería la más peligrosa, un viaje que expondría la fibra misma de la relación padre-hija, arriesgando el templo por la esperanza de un futuro más amplio. El caos entró en el departamento de la misma manera que el aire caliente de un verano porteño, pesado, asfixiante y sin aviso. Alex había prometido a Sofía que la ayudaría a terminar el diorama de su escuela, un proyecto que originalmente habían comenzado los tres, él, Sofía y su madre. La caja de zapatos ahora contenía la reproducción exacta de un rincón de Palermo, llena de detalles obsesivos que solo un arquitecto podía imponer. Pero Eliana había sugerido un cambio, una intervención artística, como ella lo llamó, un estanque hecho de resina azul brillante justo en medio de la plaza seca. La resina se había secado mal. El color era demasiado intenso. Cuando Sofía lo vio, su rostro se descompuso en una máscara de incomprensión y dolor. «Se ve horrible. No es así como lo planeamos, papá. Mamá no lo habría dejado así». La última frase golpeó a Alex con la fuerza de un dardo en el pecho. Las palabras eran veneno porque contenían la verdad que él había estado evitando. La presencia de Eliana no era una adición inofensiva, era una demolición silenciosa. Sofía salió corriendo a su habitación, el llanto ahogado en la alfombra. Eliana permaneció de pie junto a la mesa de trabajo, sus manos manchadas de resina azul, el color que simbolizaba el desastre en el que se había convertido la tarde. «¿Por qué hiciste eso, Eliana?». La voz de Alex era baja, peligrosamente contenida. No era la voz de un amante, era la de un fiscal. Eliana no se defendió. Observó el diorama fallido y luego levantó la mirada hacia Alex. «Quise ayudar. Quise que fuera más vivo». «Mi hija no necesita más vivo», espetó Alex, sintiendo cómo los cimientos de su armadura se reforzaban. «Necesita estructura, necesita previsibilidad. Y tú, Eliana, tú eres lo opuesto a eso. Eres el caos». Eliana cerró los ojos un instante. Su intensidad, que antes lo había atraído, ahora irradiaba una frustración pura. «Alex, ¿es que acaso nunca vas a bajar la guardia? No soy un virus que amenaza la integridad de tu familia.
No estoy tratando de reemplazar a nadie, pero tampoco voy a fingir que no existo. Intenté adaptarme a tu estructura perfecta. Intenté ser una pared de carga, pero tú solo me ves como una grieta. La estructura es lo único que nos ha mantenido a flote. Tú dijiste que lo aceptarías. Dijiste que entendías que mi hija es primero. Y lo hago. Eliana dio un paso hacia él, su voz vibrando con la verdad. Pero la premisa es falaz. Tu hija es primero, sí. Pero tu hija no es un proyecto de arquitectura. Ella es un ser humano que está aprendiendo a navegar el mundo y está aprendiendo a culpar a la alegría. ¿Crees que no ve cómo te cierras? ¿Crees que no siente que cada vez que sonríes por mí, sientes culpa por ella? La acusación dio en el blanco. Alex se apartó como si ella lo hubiera quemado. No sabes nada de mi culpa. Sé que la usas como el cemento para construir tu prisión, Alex. Tu hija no necesita que le niegues la felicidad. Necesita que le demuestres que es seguro ser feliz de nuevo. Ella no necesita un protector. Necesita un padre que no tema vivir. Eliana recogió sus pertenencias con una calma devastadora. Yo no puedo ser la constante prueba de que la vida debe ser desordenada para ser vivida. Y tú no puedes seguir siendo el guardián de un mausoleo. Llámame cuando decidas qué clase de hombre vas a ser. ¿El que diseña las reglas o el que rompe los muros para ver la luz? Se marchó, dejando un silencio más pesado que cualquier grito. El color azul brillante del charco de resina parecía ahora un ojo que lo juzgaba. Alex pasó la siguiente semana en un estado de suspensión. El silencio de Eliana era ensordecedor. El silencio de Sofía, que ahora se había atrincherado en la obediencia robótica, era peor. Había vuelto a la perfección, al orden absoluto. Las cosas estaban en su sitio, y Alex se sintió más solo que nunca en su propia casa. Se refugió en su estudio, inmerso en un nuevo proyecto: la licitación para restaurar un antiguo edificio gubernamental en el centro. El edificio era una mole neoclásica, rígida, pero con problemas estructurales ocultos. Mientras analizaba los planos, se dio cuenta de que no se trataba solo de reparar fisuras, sino de reinterpretar el uso del espacio. El edificio, diseñado para la permanencia, debía ahora aceptar la fluidez. Una tarde, encontró a Sofía sentada en el balcón, mirando el cielo gris. No estaba llorando, solo estaba quieta. Alex se sentó a su lado. «Perdón por el diorama, Sophie», susurró. «Perdón por no haber estado pendiente». Sofía se encogió de hombros, un gesto de madurez forzada que le dolió. «No importa, ya lo tiré. Empezaremos de nuevo, solo tú y yo, como siempre». Esa frase, como siempre, sonó como una sentencia. «Sofía», Alex tomó su mano. «Tengo que hablarte de una cosa que me ha dado miedo por mucho tiempo». Ella lo miró con los ojos grandes de su madre, llenos de una seriedad impropia de su edad. «Cuando mamá se fue, me rompí, y la única forma en que supe volver a armarme fue dedicando cada ladrillo de mi vida a ti. Construí esta vida, esta casa, para que fuera inquebrantable, para que nada pudiera volver a lastimarte o a mí». Hizo una pausa, la garganta seca. «Pero al hacerla tan fuerte, la hice muy chica y me obligué a olvidar una parte de mí, la parte que necesita, que quiere la alegría, la parte que ama». Sofía movió la cabeza. «No tienes que amar a nadie más, papá. Ya nos tienes a mí y a mamá». «No es una traición, mi amor», explicó Alex, sintiendo que por primera vez no estaba usando palabras de arquitecto,
sino de padre vulnerable. El amor no es como un pastel que, si lo compartís, se hace más chico. Es como una casa. Cuando tenés que sumar gente, no demolés los viejos muros, construís nuevas salas. Y yo le tengo terror a construir esas nuevas salas porque pensé que si lo hacía, la memoria de mamá se iría. Pensé que ella me culparía. Mamá nunca culpa a nadie, dijo Sofía con firmeza. Ella nos quería ver sonreír. ¿Te acuerdas de cuando hicimos esa excursión a la costa y tuvimos que dormir en la carpa porque llovió? Estábamos enojados y ella se puso a cantar en la lluvia y nos hizo bailar. El recuerdo era tan vivo, tan caótico, tan vivo, que Alex sintió una oleada de emoción. Ese era el amor que había guardado bajo llave, no el recuerdo estático, sino la aceptación de la alegría desordenada. Tenés razón, el caos a veces hace la mejor música. Alex abrazó a Sofía, un abrazo que no era de consuelo, sino de reconocimiento mutuo. Pero si quiero construir una nueva ala, necesito que tú estés conmigo, Sophie. No necesito que te guste Eliana de inmediato. Necesito que sepas que ella no viene a ocupar tu sitio. Viene a ayudarnos a hacer esta casa más grande. Sofía se quedó en silencio por un largo momento. Luego asintió levemente. Pero si me hace otro estanque feo, yo se lo digo. Alex sonrió de verdad, el primer sonido de su auténtica alegría en meses. Es un trato, se lo decís, y yo te prometo que nunca más te voy a usar para esconder mi propio miedo. La armadura de Alex se desmoronó, no en un colapso estrepitoso, sino en el suave derrumbe de arena fina. Su redefinición del amor no era un cambio de plano, era un cambio de material. Pasar del hormigón rígido a la madera flexible y resistente. El reencuentro no fue una explosión apasionada, sino una conversación medida y madura, celebrada en el espacio neutral de la galería de Eliana, entre las sombras dramáticas de una instalación de arte cinético. Alex no vino a pedir perdón por ser padre, sino por ser un cobarde emocional. Ella tiene razón, dijo Alex, señalando una escultura hecha de cables tensos. He estado diseñando mi vida para ser inmutable, pero la vida, el arte, son movimiento. Y tú eres el movimiento, Eliana. Eliana, vestida de negro, se cruzó de brazos. No había triunfo en su expresión, solo una serena expectativa. ¿Y qué vas a hacer con ese movimiento, Alex? Voy a incorporarlo. Pero tiene que ser honesto, Eliana. Mi hija es primero, y eso significa que mi compromiso con ella es la cimentación. Pero tú no eres una grieta en la pared. Eres una fuente de luz que no me atrevía a dejar entrar. La cimentación debe ser firme, Alex. Lo sé, contestó Eliana, suavizando su tono. Pero la belleza de la arquitectura no está en la rigidez, sino en la carga compartida. Estoy dispuesta a compartir la carga de tu vida, pero no a que me escondas en el ático por miedo a que la planta baja se caiga. Alex avanzó y le tomó las manos, notando que los restos de la resina azul se habían ido, pero la cicatriz de la confrontación permanecía. Amo a la curadora de arte caótica, pero también necesito a la mujer que me acepta como padre. Necesito a la mujer que me obliga a ver que mi deber sagrado no es proteger a Sofía de la vida, sino mostrarle cómo vivirla, incluso cuando da miedo. Eliana asintió, una sonrisa lenta y profunda asomando. Mi mantra sigue siendo el mismo, Alex. Amo a los papás solteros. Pero ahora, mi interpretación ha cambiado.
Ya no amo al papá soltero que se niega a amar. Amo al hombre que es lo suficientemente fuerte para ser vulnerable. Amo al hombre que entiende que el amor es el anexo más importante que se puede construir. El tiempo se movió como el agua que finalmente encuentra su curso. El edificio gubernamental que Alex restauraba ahora incorporaba grandes ventanales y patios internos, manteniendo la solidez del neoclásico, pero permitiendo que la luz y la fluidez del diseño moderno lo transformaran. Era el reflejo de su propia vida, una estructura con nuevos accesos y mucha más luz. Eliana no se mudó inmediatamente, ni ocupó el lugar de una figura materna instantánea. Ella y Sofía establecieron una tregua cautelosa, llena de negociaciones sobre colores y formas. Alex observaba la dinámica, ahora no con miedo, sino con una fascinación tranquila. Sofía le decía a Eliana que su color favorito era el marrón, el color de la tierra firme, y Eliana, lejos de imponer el azul eléctrico, le respondía enseñándole cómo mezclar ocres para crear texturas. Una noche, mientras Alex trabajaba en los planos del nuevo patio interno de su casa, un proyecto que él había iniciado por primera vez para sí mismo, Eliana entró. Se sentó a su lado, sin hablar, solo observando el flujo del grafito sobre el papel. ¿Qué es esto?, preguntó señalando un área verde que Alex había trazado con una línea suave. Es un jardín interior. Era el último espacio que quedaba rígido, sin usar. Lo voy a abrir al cielo. Eliana sonrió. Es hermoso. Necesita aire. Y necesita un poco de caos controlado, bromeó Alex. Estoy pensando en poner piedras de río para que el agua no corra de forma predecible. Ella apoyó su cabeza en su hombro. En ese momento, la estructura de Alex ya no era una armadura, sino un refugio. Su deber no había sido abandonado, se había expandido. Su hija era, y siempre sería, su cimentación más profunda, pero la vida que compartían ahora incluía la belleza del riesgo. Alex cerró los ojos, sintiendo el peso de la culpa levantarse de sus hombros. Había comprendido que el amor de un padre es sagrado e innegociable, pero también es dinámico. No es un monumento al pasado, sino el plano de una vida que se atreve a crecer hacia el futuro. La verdadera lección de la arquitectura no era la permanencia, sino la adaptabilidad. Había diseñado su vida en torno al principio de que la fortaleza reside en la prevención del dolor. Ahora sabía que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de reconstruir después de que el dolor ha pasado y en la valentía de dejar entrar la luz, aun sabiendo que ésta proyectará nuevas sombras. La casa estaba completa, no cuando las paredes estaban en su sitio, sino cuando el corazón de su arquitecto se atrevió a ser, por fin, imperfecto.